Hola querido aprendiz extranjero, hoy te doy la bienvenida con un nuevo episodio que te ayudará con tu comprensión auditiva en este camino hacia la fluidez de tu español, o sea, input. En este episodio aprenderás 5 tiempos verbales en español usando un verbo irregular, una pequeña historia usando los 5 tiempos verbales en contexto de este verbo y un ejercicio al final del episodio, así que quédate hasta el final para que repases lo que has aprendido. En este episodio podrás elegir trabajar solo en tu comprensión auditiva o hacer la actividad completa escuchando el episodio hasta el final. Así que sin más preámbulos, comencemos con este episodio. Hi dear foreign learner, today I welcome you with a new episode that will help you with your listening comprehension on your way to fluency in Spanish. That means input. In this episode, you will learn 5 verb tenses in Spanish using an irregular verb, a short story using the 5 verb tenses in context of this verb, and an exercise at the end of the episode, so stay until the end to review what you have learned. In this episode, you can choose to work only on your listening comprehension or do the whole activity by listening to the episode until the end. So, without further ado, let's get started with this episode. Un verbo irregular y sus 5 tiempos verbales. Los verbos irregulares a veces son un dolor de cabeza para los aprendices de un segundo idioma, ya que no es posible en su mayoría de conocer los patrones de letras por agregar o eliminar a un verbo para conjugarlo en cada tiempo verbal. Es por eso que tenemos que buscar formas de aprender estos verbos irregulares, adaptándolos a nuestro modo personal, en el cual sentimos que una nueva información es más fácil de guardar en nuestra mente. Con esto quiero decir que hay personas que aprenden más fácil con la destreza escrita, otras con la destreza visual, otras con la destreza auditiva, otras con la destreza lectora y otras con la destreza oral. Pero mi destreza favorita para aprender estos verbos irregulares es la destreza escrita, porque cuando estamos escribiendo algo con nuestra mano hay una conexión muy fuerte entre nuestra mano y nuestra mente, aunque suene un poco extraño cómo se escucha esto. En este caso necesitamos memorizar verbos irregulares. Con esto nuestro cerebro empieza a considerar este verbo irregular como algo que hace parte de nuestra vida y de ese modo guarde esa información en nuestro subconsciente como información importante. Así que hoy el protagonista de nuestra historia será el verbo ir y el sujeto yo, ya que ir es uno de los verbos más irregulares en español. In the present tense, this verb is yo voy. In the past tense of the imperfect past tense is yo iba. We use this verb to say things that happened in the past always or frequently. In the past indefinite tense, this verb is yo fui. We use this verb to say things that happened only once or less frequently in the past. In the future imperfect tense, this verb is yo iré. In the simple conditional, this verb is yo iría. This verb is to mention hypothetical things.
Pero lo sé, esto suena un poco enredado si hablamos de gramática. Así que vamos a poner este verbo en los 5 tiempos verbales usando la destreza escrita, creando una pequeña historia. Como ejemplo tenemos la siguiente historia. Yo soy una deportista colombiana y amo mi profesión. Es por eso que siempre voy al gimnasio para entrenar mi cuerpo porque necesito mantener mi estado físico. Cuando era niña iba con frecuencia a clase de natación. Creo que desde entonces nació mi pasión por los deportes. Y acá estoy, creciendo profesionalmente cada día en lo que me apasiona. Cuando tu profesión es hacer deportes, es muy común que tengas que viajar a campeonatos para representar tu país. El año pasado fui a un campeonato de ciclismo. Estuve muy contenta porque, aunque no gané, estuve entre las primeras. Mi meta es ganar el próximo campeonato y por eso me estoy preparando, porque iré a ese campeonato más preparada para dar lo mejor de mí y ganarme el premio. Y pues si no me ganara ese premio, estoy segura que iría a los campeonatos que sean necesarios para representar mi país. Si has escuchado la historia atentamente, pudiste darte cuenta de que he usado en la misma historia el verbo ir, pero en diferentes tiempos verbales, usando voy, iba, fui, iré e iría. Esto lo podrás aplicar en tus propias historias guiándote por la breve descripción que te hice al principio del episodio o por el minuto exacto en el que dije esto, donde te explico cuándo es el tiempo correcto para usar el verbo en cada tiempo. Bueno, querido aprendiz extranjero, espero que te haya ayudado este episodio con tu proceso de aprendizaje. Próximamente estaré trayéndote otro episodio para facilitarte el camino hacia la comprensión auditiva y fluidez en español. Así que suscríbete a Aprendiendo a lo Smart Spanish Lady para que no te pierdas ningún episodio. Si te has quedado hasta el final del episodio es porque deseas hacer la actividad completa de crear tu propia corta historia dejándomela en los comentarios o haciéndola en tu cuaderno de apuntes. Acá tienes unos verbos irregulares en primera persona para que escojas con el que quieres crear tu propia historia. Primer verbo irregular. El verbo venir. Yo vengo, yo venía, yo vine, yo vendré, yo vendría. Segundo verbo irregular. El verbo ser. Yo soy, yo era, yo fui, yo seré, yo sería. Tercer verbo irregular. El verbo querer. Yo quiero, yo quería, yo quise, yo querré, yo querría. Bueno, querido aprendiz extranjero, te veo en el siguiente episodio. No olvides suscribirte a Aprendiendo a lo Smart Spanish Lady.